Hola, la idea de este video es más como una especie de experimento, o más bien como una especie de terapia de choque. Ha sido casi traumático hacer las otras veces las grabaciones, entonces esta vez escogí como una especie de terapia de choque para irle cogiendo como confianza a la cámara, porque sí ha sido como que súper difícil grabar las anteriores veces, como que me lleno de nervios y me congestiono emocionalmente y me bloqueo apenas miro el lente. Entonces pues la idea de esto es hablar tranquilamente, igual haré los cortes necesarios. Entonces en este video no tengo como ningún guión ni ninguna guía, así que puede que diga alguna bobada o hable de más o algo así, en ese caso me disculpo, pero pues sí, la idea es que sea como lo más espontáneo posible y demás. Y como que si se mueve el plano es porque yo grabo esto con el celular, entonces, y tengo ahí como una especie de base toda precaria. Entonces si se mueve ligeramente el plano es porque me levanto y como que miro a ver qué tal está quedando, y ahí voy viendo si está saliendo más o menos natural. Pero bueno, en fin. Como que siempre que he visto que se habla de la literatura juvenil en estos tiempos, en las redes o en las conversaciones o en lo que sea, se tiende a verla de dos maneras. O sea, como que una es la literatura juvenil es basura, la literatura juvenil no tiene ningún tipo de contenido, no tiene ningún tipo de intención narrativa, no tiene ningún tipo de intención técnica o lo que sea, sino que es basura, no vale la pena. Y la otra posición que he visto, que me parece hasta cierto punto aceptable, pero de cualquier forma equivocada con respecto a lo que verdaderamente creo yo que es la literatura juvenil, y es como la posición de, no, sí, es una literatura no muy buena, es una literatura fácil, un poco obvia y un poco superficial, pero puede ser un peldaño para que los jóvenes lleguen a una literatura más interesante o mejor o más buena o lo que sea. Y bueno, no sé, yo creo que podríamos entender la literatura juvenil de dos maneras, o podríamos entender por literatura juvenil dos cosas, diferentes, complementarias, lo que sea, pero podemos como dividirlo de dos maneras. Una sería como la literatura para jóvenes, que sería literatura que se escribe con el propósito de que sea leído por esa población, por la población de las personas más jóvenes de la sociedad, de las personas que se pueden clasificar como jóvenes. Y como que a mí me parece que ahí es que está justamente el problema de lo que entendemos de literatura juvenil, o más bien de lo que entendemos por literatura juvenil, y de por qué a ciertas personas les fastidia tanto o lo consideran mala literatura. Y es que es perfectamente pensable, o sea, yo puedo imaginarme la posibilidad de que alguien haya escrito un libro con la intención de que lo lea cierta población, por ejemplo, que lo lea los jóvenes, pero que al mismo tiempo tenga una intención artística y que el hecho de que quiere que lo lean los jóvenes no sea únicamente para vender. Y ahí es donde está la vaina. De hecho, yo mismo al hacer este canal no es que esté pensando en un público exclusivo, pero sí me imagino que es más posible que lo vean personas jóvenes, y creo que es más posible que mis videos los sientan o los comprendan de alguna manera como yo los pienso, de lo que sea, personas jóvenes que personas más adultas, o que los adultos seguramente tendrán una perspectiva muy diferente a la mía, mientras que siento que es posible que los jóvenes tengan una más cercana a la mía. Pero la vaina es que cuando el mercado, así suene muy rojo, se apropia de una literatura con la única intención de crear una oferta para satisfacer una demanda, para que una cierta población consuma el libro, pues ahí creo que se crea el defecto, ahí creo que comienza a flaquear el asunto, porque ya ni siquiera estamos hablando de literatura para jóvenes, sino de literatura para mercado juvenil. ¿Sí? Ya que la intención está totalmente lejos de intentar conectar con cierta población, de que lo que yo digo de alguna forma quiero que llegue a cierta población, o una intención artística, una exploración estética, una exploración conceptual o lo que puta sea. Aquí la intención ya de plano no es artística, y de ahí creo que sale lo que entendemos por literatura juvenil, todas estas novelas que en este momento inundan el mercado literario y el mercado editorial, que tienen sí personajes fáciles, historias clichés, pero que ni siquiera hablan de la juventud. Y ahí es donde creo que se puede encontrar la otra forma en la que yo podría entender la literatura juvenil, que es una literatura de jóvenes, es decir, una literatura que explora o que intenta entender o que intenta descubrir algo que está dentro de ese momento de la vida
que podemos llamar juventud, que yo en ese video de Billie Eilish decía que era como una especie de tránsito entre niñez y adultez, ese periodo como ambiguo en el que no somos una cosa ni somos otra. Y ahí justamente en ese lugar hay muchísimas cosas para explorar, hay un río de posibilidades, hay un río de emociones, pero no, en estas otras novelas para jóvenes o mejor para mercado juvenil simplemente están exponiendo la visión de un joven impulsivo, la visión de un joven irreflexivo. De alguna forma lo que hacen estos libros es cogerse de rasgos superficiales o de elementos superficiales de lo que es la juventud y banalizarlos totalmente y dejar todo lo que es la juventud, todo ese enorme mundo y todo ese enorme momento a unos simples renglones obvios. De alguna forma como que nos están frivolizando o están frivolizando a la juventud o algo así. Y sí, claramente los jóvenes hasta cierto punto como que somos impulsivos, hasta cierto punto no tenemos experiencias y no tenemos ciertas sabidurías que permiten pues moverse por el mundo de una manera un poco más sensata y demás, pero además sí tenemos unas sabidurías que se pierden a lo largo del tiempo, como en este momento perdimos las que en algún momento teníamos en la niñez, como que cada momento de la vida tiene sus astucias, sus inteligencias, sus fuerzas y también sus debilidades, ¿no? Eso pasa. Pero para nada creo que seamos irreflexivos o estúpidos o como monocromáticos o lo que sea. Y más bien por el otro lado se me comienzan a ocurrir todos los ejemplos, porque no creo que sea solo una cuestión teórica de mierda, podríamos escribir una literatura o podríamos hacer arte que explorara todos los sentimientos de la juventud, sino que puta madre, o sea, sí se ha hecho y los ejemplos abundan en la literatura. Entonces que esta especie de discursillo siga manejándose pues es un poco irritante. Es decir, Rimbaud era un poeta que tenía 17 o 18 o 19 años cuando estaba escribiendo su literatura, y toda su literatura está permeada por mundo juvenil, por inquietudes juveniles. Creo que lo mismo la música de Bob Dylan, que no tengo que explicar por qué también es poesía, aunque es música, creo, pues no sé, cada quien con sus posiciones. De pronto hago un video de eso, no sé si todavía a alguien le interesa ese pedo. Pero era una literatura, una poesía, una música que exploraba lo que eran los jóvenes del momento. Pues primero el tema de la guerra de Vietnam y pues después el cambio. De hecho, Bob Dylan es un ejemplo del cambio, ¿no? Como que cuando pasó al rock y todo el mundo lo dio, pero de alguna forma fue un cambio en su vida, fue parte de esa transición de la juventud, también fue una figura juvenil. De hecho, ejemplos más fuertes en la literatura, como es el caso de La montaña mágica, que es uno de los libros más importantes de la literatura alemana del siglo XX y de la literatura universal según el canon, pero sí es una novela de puta madre, es muy buena, es extraordinaria. Y yo podría afirmar porque, aunque sí en sentido estricto es una novela de formación, alguna vez escuché que una crítica a la novela de formación, pero de hecho es una novela que se trata del tránsito de un hombre, de un muchacho, de un joven de 24 años hacia otra cosa. Se trata de la juventud, y de hecho yo podría asegurar que la novela de formación de alguna manera contiene en sí misma una novela juvenil. Pero bueno, no sé, en fin, sobre eso también podría hacer un video, no lo puedo asegurar, pero creo que podría encontrar algo para afirmar que así es. E incluso en el pasaje del Quijote, en el que Cardenio, que es un muchacho, un joven que perdió a su amada por la traición de un amigo, de un supuesto amigo, de lo que sea, y se volvió loco y se recluyó perdido en el amor juvenil en un bosque, eso es literatura juvenil, porque está explorando algo de lo que somos los jóvenes, porque se está metiendo a profundidad y con inteligencia y con sentimiento real en ese mundo de la juventud, en todo lo que implica ese segmento de la vida. Y es que sí, en ese video de Billie Eilish, que podrían ir a verlo, lo repito, me gustó mucho, de alguna forma yo intentaba decir que todo este tránsito tiene esa especie de vértigo del futuro y al mismo tiempo ya esa tristeza del pasado. Eso crea ahí un mundo de interés. Y si alguien ya está ahí bajando a los comentarios como para escribir que soy un pretencioso, no mencioné esos libros porque sea pretencioso o por algo así, sino porque creo que sí son ejemplos que marcan mucho el point o marcan mucho lo que estoy tratando de decir, o más bien que refuerzan mucho lo que acabo de decir, porque son ejemplos que se consideran alta literatura, que todo el mundo alaba, que se estudian en todas las academias, pero que al mismo tiempo concentran lo que de alguna manera yo creo y entiendo por literatura juvenil. Y además creo que son
buenos libros, o sea, realmente los considero buenos libros técnicamente hablando, literariamente hablando, y me gustaron, o sea, me tocaron, me dijeron algo, me hicieron sentir cosas diferentes y entender cosas diferentes. Pero de alguna forma toda esta inquietud por la literatura juvenil se da por dos cosas. Una, porque realmente me interesa la juventud en el arte y me interesa la juventud como momento que toca vivir, como eso que digo en el video de Billie Eilish, que podrían ir a verlo. Y la otra razón es porque habla de un problema como más sistemático, mejor, como más sistémico, que realmente me fastidia y realmente me irrita y realmente creo que causa choques innecesarios. Y es que se siga manteniendo esa división entre alta cultura y cultura popular, esa especie de muro de hierro. Y sí, cada vez se va eliminando más, pero todavía existe en la sociedad y todavía existe en el mundo del arte. Y es pensar que hay cosas en sí mismo interesantes o en sí mismo intelectuales o en sí mismo artísticas, en sí mismas, y hay otras que no importan, hay cosas que no interesan, hay alta cultura y hay cultura popular. Lo mismo con una cuestión de temas, hay temas que vale la pena abordar y hay temas que no vale la pena abordar, hay temas vulgares y hay temas interesantes. En alguna ocasión cuando yo trabajaba en una librería me tocó conocer a conocí a un escritor colombiano que algún nombre tuvo, o sea, como que sí fue conocido en ciertos círculos de la poesía bogotana o algo así, pero pues realmente no era tan reconocido, ya era muy viejito. Su poesía era buena, a mí me gustaba, no voy a decir el nombre, pero el tipo decía algo frente a su literatura, repito, era muy viejito, elogiando su literatura y caracterizando el tipo de literatura que a él le gustaba, que era la buena, que creo que alguna vez se lo escuchó a Germán Espinosa, el que escribió La tejedora de coronas, que era que la poesía interesante que se estaba dando en ese momento era una poesía reflexiva, en contradicción de esa poesía de la sensación que tanto se había escrito como en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, refiriéndose supongo al simbolismo o al surrealismo, no sé qué putas querría decir en específico. Y esto decía este señor, este escritor que conocí, muy viejito, repito, o sea, es entendible que el tipo tuviera ese tipo, valga la redundancia, que tuviera ese tipo de posiciones o ese tipo de posturas frente al arte. Pero bueno, la cosa es que ellos partían de ese imaginario en el que habían cosas reflexivas y cosas no reflexivas. Es decir, si hablamos de la muerte, estamos siendo reflexivos porque es un tema que se implica cavilación o qué sé yo. Si estamos hablando de la inequidad social o de la injusticia social o de la libertad o de temas de ese tipo, estamos siendo reflexivos porque no sé, porque tradicionalmente muchos pensadores han hablado de eso o algo así, o yo no sé. Pero si hablamos del amor, o si hablamos de la pérdida, o si hablamos de un viaje, no estamos siendo tan reflexivos, a no ser que ese viaje nos lleve a esos otros temas. Y para mí el tema de la reflexión, en este caso, obedece a un ejercicio, y ahí está justamente el asunto de la literatura juvenil. O sea, no se trata de que hablemos, no se trata de en qué estemos puestos, a mi juicio, sino que se trata de qué hagamos con eso, de cómo pongamos nuestro corazón y cómo pongamos nuestra inteligencia en eso, porque al final la reflexión o el arte o la exploración o lo que sea no es nada sino la inteligencia y la mente humana puesto sobre algo. Es decir, podríamos escribir poemas sobre tapas o podríamos escribir poemas sobre toallas y podrían ser poemas reflexivos, porque es que la reflexión está acá, la reflexión no está en las cosas. Sí, como que repito un poco lo que dije en el anterior video, para mí el arte y todo esto tiene más que ver con la exploración. Entonces, en esta literatura que sería para mercado juvenil, realmente no se está explorando nada, simplemente se está tratando de satisfacer a un público y de satisfacerlo de la manera más sencilla posible y no saliéndose de ciertos compartimentos para que más público lo consuma. Cuando realmente hay cosas muy profundas, muy interesantes, muy espirituales, en eso que llamamos juventud, que vale la pena explorar y se han explorado, pero además la juventud que nos tocó vivir a las personas que en este momento podríamos llamarnos jóvenes es una particularmente extraña, es una llena de retos, llena de dificultades, llena de tempestades que ninguna otra había vivido,
De hecho, un tema de una pandemia que no se vivía algo similar desde 1918 y todos vernos recluidos en la casa y temerosos del futuro, más de lo que ya lo estábamos, el cambio climático, las tensiones políticas que hay entre países con hombres que podrían destruir el mundo fácilmente y rápidamente y son veleidosos y son caprichosos y normalmente son malos. Entonces realmente creo que no deberíamos privarnos de meternos en la onda de la juventud que nos tocó vivir y del tiempo que nos tocó vivir y de lo interesante que es realmente tratar de pensar la juventud como una especie de disposición crítica hacia sí y hacia lo rodea a uno o a una. Así que pues creo que eso es todo como por el video de hoy. Espero que sí, ojalá no se me olvide decir nada, ojalá no haya dicho nada de más. Pues sí, este era como un experimento, realmente estaba como dudando de continuar con el canal, aunque no es que lo esté viendo tanta gente, pero a mí me gusta mucho hacer esto y me gusta y ya. Me parece bonito y le estoy metiendo como mucho trabajo. Pero sí está haciendo súper difícil estas grabaciones, hasta me pongo ansioso cuando hago las voces en off y uno diría, puta, pero no es tan difícil. Pues sí ha sido difícil, pero creo que esto salió bien, como que sí hablé un poco rápido, de pronto sí dije cosas de más, ojalá que no. Entonces pues no sé, gracias a todas las personas como que se han ido sumando, se han ido uniendo al canal y como que me han mandado buena vibra o me han escrito cosas chéveres porque en serio motiva mucho. Y con respecto a la dirección del canal o como el rumbo del canal o el sentido del canal todavía tengo como muchas dudas. Mi idea originalmente era voy a hacer un canal de literatura y un canal de música. Son dos de las tres cosas que más me importan en el universo. Pero pues estoy teniendo como inquietudes, como dudas con respecto al sentido del canal o como de la dirección del canal o lo que sea. Porque sí me gustaría que de alguna forma estos dos temas parecieran más orgánicos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, o sea, yo tengo muchas ideas, pero sí me gustaría que hubiese un sentido como más unitario del canal y no como cosas ahí súper separadas. Entonces, si alguien de repente ve los videos y de repente le gustan o no, o lo que sea, pero tiene una idea o tiene una sugerencia o tiene un comentario, una crítica, lo que sea, sería genial leerlo y sería genial mirar diferentes posibilidades. Y pues nada, con respecto al tema del video, dejen sus comentarios, dejen sus perspectivas, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo si pueden compartirlo y nada, chao.